En este video te voy a mostrar cómo en pocos clics puede tener una gran variedad de imágenes de diferentes librerías de imágenes. Así que si quieres saber qué plugin te va a ayudar a conseguir todo lo que te acabo de informar, te recomiendo que te quede en el video. Así que comencemos con lo que es el proceso de instalación y cómo debemos de utilizar este plugin, que algo muy importante que es completamente gratis. Así que comencemos de una vez. El plugin, dentro del área de plugin nos dirigimos a lo que es el área de añadir nuevo plugin, y en la pestaña de búsqueda vamos a escribir el nombre. Se llama Insta Image One Click Image. Aquí lo tenemos. En el momento que estoy grabando este video, muchachos, este plugin tiene más de 200 instalaciones activas. Hace 3 meses fue su última actualización y es compatible con la última versión que tenemos de lo que es WordPress. En el área de detalle nos muestra lo que es realmente este plugin. Este plugin lo que hace es que se conecta a diferentes páginas que ofrecen imágenes completamente gratis, como Pixabay, entre otras, y lo que hace es que agrega toda la librería para hacer búsqueda dentro de lo que es WordPress. A nivel de requisitos, los requisitos estándar que conocemos, como por ejemplo la versión de WordPress debe ser de la 5.0 en adelante. La recomendación es que se haga con la 6.7.1, entre otras cosas. Si nos vamos a su página principal, aquí vamos a tener más informaciones con respecto a lo que es este plugin. Este plugin también viene con una versión de pago, pero ustedes verán en el transcurso del video que con lo que nos ofrece la versión gratuita es suficiente. Aquí nos habla un poco de lo que es el plugin en sí, y como le dije al principio, lo que hace es que se conecta a lo que es las librerías de las diferentes páginas. Recuerden que uno de los inconvenientes que manejamos, lo que nos dedicamos al diseño de páginas web, es encontrar imágenes de buena calidad, gratuita, y que no tengan copyright, porque a veces sí aparecen de buena calidad, pero tienen copyright y hay que pagar por los derechos de usar las imágenes. Entonces este plugin lo que hace es que nos facilita esa parte, nos entrega imágenes de buena calidad y sin copyright, que la podemos utilizar completamente gratis. Bien, vamos a lo que es el proceso de instalación. Le damos a instalar ahora, y después que la instalemos le damos a activar, y ya con eso tenemos nuestro plugin instalado y activado. Si nos vamos al área de medios, que ahí es que aparece lo que sería el icono para acceder al área de las librerías, nos vamos a encontrar con nuestra nueva opción. Vamos a darle un clic y aquí aparece todo lo relacionado a los diferentes tipos de librería, cosa que se la voy a explicar en unos minutos, pero en esta ocasión me voy a enfocar en lo que es el área de setting, para que mostrarle algunas de las cosas que están solamente habilitadas en la versión gratuita. Si queremos habilitar otras opciones, necesitamos lo que es la versión de pago. En el caso de los ajustes generales, el ancho de las imágenes que vamos a contar es de 1.600 píxeles. Eso en el ancho. La altura 1.200. Y aquí estos son los proveedores que nos van a facilitar esas imágenes. Como le dije, tenemos diferentes tipos de proveedores. Nosotros podemos elegir uno predeterminado. En este caso está OnePlace o Please, que es una plataforma que ofrece una gran librería de imágenes. Pero si yo quiero que sea Pixabay, que salga predeterminado, que me abra por defecto, simplemente le selecciono y le doy a guardar la configuración. Aquí tenemos las opciones de atributos. Esto lo que hace, como su nombre lo dice, agrega lo que son subtítulos a las imágenes. Esto
Nos puede ayudar con la metadata, que se lo voy a mostrar también en este video, cómo deben de configurar esa parte, mayormente para lo que es el SEO. Funciona muy bien. Lo que es la parte de capital media, aquí podemos habilitarla para eliminar lo que son ese módulo. Aquí, como le dije, lo podemos habilitar, yo lo voy a habilitar. Y otra de las cosas que también vamos a poder modificar con lo que es este plugin es en caso de que usted se esté suscrito a cualquiera de estas plataformas que ofrecen imágenes completamente gratis y usted ya tiene ciertas imágenes alojadas como favoritas en esas plataformas. A través de la API de esa plataforma usted puede sincronizarla y así utilizar las imágenes que ya usted tiene. Como pueden ver, estas son las 4 plataformas que usted va a poder agregar las API. Ya de aquí en adelante, lo que es manejar el tamaño de las imágenes a nuestro gusto, solamente está disponible para la versión de pago. Aquí se pondría la licencia. Aquí tenemos un área de lo nuevo que trae el plugin. Aquí vamos a tener informaciones recientes sobre ella. Y estos son algunos plugins adicionales que podemos utilizar, como por ejemplo este, que es para manejar lo que es el rendimiento del sitio web cuando trabajamos con archivos de video. Este para eliminar bloques que no estemos utilizando, son completamente gratis. Entonces ahora, muchachos, les voy a mostrar cómo se hacen las búsquedas de las imágenes. Vámonos a lo que es medio, volvemos de nuevo a lo que es el plugin. Y aquí vamos a tener, como predeterminamos, como vimos anteriormente, lo que es la plataforma de Pixabay. Pero tenemos las demás plataformas que podemos hacer la búsqueda. En el caso de Pixabay, aquí podemos hacer búsqueda por diferentes tipos de atributos. Vamos a suponer que yo simplemente quiera fotografía, que quiero que sean fotografía de paisaje. Vamos a seleccionarla. Aquí también puedo seleccionar qué tipo de color. Vamos a poner que esas fotografías sean color turquesa. Y aquí la orientación. Si yo quiero solamente que me aparezcan fotografías horizontal y vertical, puedo elegir. Vamos a elegir que solamente aparezcan vertical. Y aquí me está haciendo un filtrado de las imágenes relacionadas a esa categoría de paisaje. Pero no solamente tenemos estas opciones de categoría, también aquí en el buscador podemos hacer una búsqueda específica de una categoría, como por ejemplo, vamos a poner algo digital y le damos a Enter. Y aquí me aparece todo lo relacionado a lo digital, todas las imágenes relacionadas a lo digital. Aquí vamos a ver, podemos hacer una búsqueda por color, vamos a poner que sean rojas. Todo lo que me aparezca digital no es muy recomendable por lo visto. Vamos a seleccionar esta. Déjenme ver en orientación, vamos que sean verticales todas, y ahí me va a hacer un filtrado de imágenes verticales relacionado a este tema. Horizontales, y aquí tenemos diferentes variedades, pero vamos a suponer que no le interesan las imágenes que están en Pixabay, pero me interesa la de OnePlus. Simplemente cambio, selecciono el icono de OnePlus y aquí hago la búsqueda. Damos un clic y esperamos a que cargue. Y ya aquí me hace de nuevo la búsqueda de todas las imágenes relacionadas a esa categoría digital. Aquí tenemos fotografía, que simplemente dándole un clic podemos de una vez descargarla a nuestra librería de imágenes. Otra de las cosas también que podemos tener es ir directamente a la página, pero no veo la necesidad de hacerlo si tenemos las librerías de este lado, y sin salir de lo que es WordPress podemos hacer la búsqueda. Vamos a probar otra, esta es nueva que la han agregado. Vamos a ver qué podemos encontrar en ella. Está ahí ha cargado. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar negocio. Vamos a buscar y ahí me hace una pequeña búsqueda relacionada a negocio. Pero esto, por lo visto, no es muy recomendable. Si tenemos las librerías de imágenes de este lado y sin salir de lo que es WordPress podemos hacer la búsqueda. Vamos a probar otra, esta es nueva que la han agregado. Vamos a ver qué podemos encontrar en ella. Está ahí ha cargado. Vamos a buscar negocio. Vamos a hacer una búsqueda relacionada a negocio. Pero esto, por lo visto,
es como más un asunto de memes y cosas así. Viene siendo esta. Vamos a probar esta. A poner negocio. Muy bien. Y está haciendo la búsqueda. Aquí esta fue la que encontró con ese nombre. Y por último vamos a probar esta. Vamos a ver. Vamos a Enter. Y aquí me muestra más información relacionada a la búsqueda de negocio. En mi caso, para mí, la que yo más utilizo a la hora de buscar imágenes, OnePlus y Pixabay. Esas son para mí las mejores para buscar imágenes. Ya además te puedo mostrar imágenes, pero no con la calidad que te lo ofrece estas dos plataformas. En el caso de que esté buscando ilustraciones, simplemente cambia el tipo y aquí le aparece. Si lo que quiere es vectores, también aquí puede encontrar una gran variedad de vectores para su página web. Ya por último, le voy a mostrar el costo que tiene este plugin en caso que lo quieran adquirir. En este momento, para un solo sitio está costando unos $35 para tener los demás beneficios que les mostré anteriormente. Para 5 sitios, $70 y para 20 sitios, $120. Esos son los precios que se manejan con lo que es este plugin. Ya aquí me muestra todas las imágenes que he descargado. Esta fue la última que descargamos. Como pueden ver aquí me agrega lo que es el texto alternativo, el título, la leyenda. Puedo agregarle una descripción. El texto lo puedo poner en español, al igual que el texto alternativo también lo podemos poner en español. Esta parte de aquí es muy bueno llenarla para lo que es el SEO. Ayuda mucho con esa parte. Ya si quiero importar esta imagen, simplemente vámonos a elementos. Venimos por aquí. Esperamos que el elemento cargue. Y después de eso, simplemente podemos agregar una estructura. Vamos a poner las 2 columnas. Y puedo utilizar el widget de imágenes. Y aquí buscando una de las que tengo disponible. O en caso de que no tenga una imagen disponible, cuando le dé un clic aquí, simplemente vengo a la opción de Plugin Install Image. Y ya desde aquí puedo buscar esa imagen. Vamos a suponer que yo quiero esta imagen. Aquí, a esto le doy a guardar todo. Y desde aquí simplemente selecciono la imagen y ya la tengo aquí. Como pueden ver, muchachos, esta plugin realmente vale mucho la pena tenerlo para poder descargar imágenes. Me gustaría saber en los comentarios qué usted opina sobre este plugin. Si tiene algún otro plugin que pueda ofrecer mucha más librería de imágenes, me lo dejan también saber en los comentarios para investigar sobre él. Y nada, espero que le saquen provecho realmente a este plugin. Y ya lo saben, vamos a tener imágenes de buena calidad como están viendo. Vamos a tener imágenes completamente gratuitas y imágenes que vamos a poder utilizar sin el problema de copyright. Así que, como siempre, preguntas o dudas me las dejan saber en la caja de comentarios. Y siempre agradeciéndole a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase. Y algo muy importante, acabo de habilitar la opción de miembro. Aquí ya la tenemos disponible. Si usted quiere pertenecer a esta comunidad, simplemente desde aquí puede acceder. Va a tener muchos beneficios al pertenecer a nuestro grupo. Me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.